estos domingos venimos hablando acerca de la vida de Abraham. Como también decía el video, cuando Dios hace algo, y nos basábamos en la vida de Abraham, y dijimos, cuando Dios llama, y vimos en algún domingo, cuando Dios llama a Abraham, y Abraham responde, sí Señor, aquí estoy, y decíamos, nosotros también en algún momento le dijimos a Dios, sí Señor, aquí estamos, sí Señor, aquí estamos. Por eso estamos hoy aquí en este teatro que se ha convertido en un templo, y por eso usted está mirándonos a través del internet, porque en algún momento le ha dicho sí a Dios. Abraham le dijo sí cuando Dios llamó, y luego Dios lo desafió, y hablamos de cuántas cosas, con cuántas cosas Dios nos desafía. A Abraham le dijo, necesito que salgas de tu tierra, necesito que te alejes de tu familia, necesito que vayas a una nueva tierra. Quizás a muchos de nosotros que estamos aquí, que no somos de esta tierra, en algún momento nos dijo lo mismo. A Abraham el Señor le hizo grandes promesas. Le dijo, te bendeciré, pero te bendeciré mucho, una gran bendición para ti. Pero cuando llegó a la tierra donde Dios lo envió, no encontró un camino de rosas. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Entonces decíamos, cuando Dios hace cosas que no tienen sentido para nosotros, hambre, muerte, desolación, Abraham sufre mucho en su vida, cumpliendo el desafío que Dios le había marcado. ¿Recuerdan que lo estuvimos viendo y estuvimos analizando? Y también dijimos que Dios nos dio un camino, nos dio un norte, nos dio un objetivo, pero que hemos tenido que pasar por algunos valles de sombra, de muerte, algunos valles difíciles, y los estamos pasando aún. En la congregación hay personas que están sufriendo. Y uno dice, Señor, pero yo, como Abraham, respondí sí a tu llamado, acepté el desafío, me hice cargo de la promesa, la encarnicé, dije, sí, esa promesa es para mí. Y sin embargo, en vez de empezar a suceder cosas buenas, empezaron a suceder cosas malas. Y el camino se me puso cuesta arriba. Y el domingo pasado nos hablaba el pastor Andrés acerca de cuando Dios hace cosas que no tienen sentido para nosotros. Y nos hablaba de la muerte. Tantas cosas que nos han costado, pero veíamos cada vez que teníamos un mensaje referente a las cosas distintas que Dios va pidiéndonos, nos llama, nos desafía o nos promete o va haciendo, veíamos una constante en la vida de Abraham. Veíamos que él había mantenido la fe. Veíamos que a pesar de todo, desde el día que comenzó, siempre había mantenido la fe. Y en uno de los mensajes vimos que aunque él no conoció cómo se desarrolló el futuro, porque un día murió, nosotros ahora en la distancia podemos ver que todo, absolutamente todo lo que Dios le prometió a Abraham se cumplió. Y hoy podíamos ver que en él fueron benditas todas las familias de la tierra. Podemos ver que la descendencia de Abraham es incontable como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y todos somos testigos que en todas las naciones de la tierra hay tantos judíos que no los podemos contar. ¿Es verdad o no es verdad? Nosotros somos testigos de que Dios cumplió las promesas que le había hecho a Abraham porque él mantuvo la fe. Pero ahora vamos a ver quizás la última de las cosas que Dios le pide a Abraham. La más difícil de todas. Dios le ordena algo. Ya no son cosas que Dios hace en la vida de Abraham, sino
cosas que le pide a Abraham que haga. Algo dificilísimo le pide. Le ordena algo muy, muy duro para Abraham. Hoy vamos a ver en estos pocos minutos que tenemos por delante qué le pide Dios a Abraham y qué nos pide a nosotros, qué nos ordena que tenemos que hacer para entonces sí alcanzar la bendición, la gran bendición que Él tiene preparada para nosotros. Hubo dos personas muy importantes en la vida de Abraham. Ustedes saben que a mí me gusta el Antiguo Testamento y que damos una clase también de Antiguo Testamento a las 9 de la mañana, así que siempre que nos toca hablar de algo del Antiguo Testamento, yo profundizo un poquito más, porque me gusta y porque además espero que se entusiasmen y que vengan también a la clase. Así que es un poco de proselitismo, de publicidad. Pero Abraham tenía dos personas muy importantes en su vida. La primera, Sara, su esposa. Hay algunos personajes de la Biblia que los hemos conocido desde que nacieron. Ejemplo, Moisés. Algunos incluso desde antes de nacer. Hemos conocido a sus padres, a sus abuelos, pero con Abraham no. Ya recibimos su historia grandecito y casado. Sara era su compañera de toda la vida. Se menciona más de 35 veces en la Biblia el nombre de Sara y ocupa un lugar entre los héroes de la fe en Hebreos 11. Hebreos 11:11, que menciona los grandes hombres de fe de toda la Biblia. Hebreos 11:11 dice: fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Por supuesto que cumplió su promesa, pero ella creyó y ocupa un lugar allí en Hebreos 11. Tienen en pantalla el versículo que sigue. Me están apurando. Me ponen en pantalla para que yo vaya más rápido. Entonces les digo, ¿saben qué? Leamos ese versículo. Miren, a la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Arba. Actualmente se llama Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Génesis 23, 1 y 2. ¿Saben por qué elegí ese versículo? Ninguna otra mujer en toda la Biblia figura con su fecha o su edad de fallecimiento. Solamente la única mujer que figura en toda la Biblia con la edad de su muerte y la fecha de su muerte de alguna manera es Sara, la esposa de Abraham. Eran un equipo, era muy importante. Detrás de gran hombre, me toca decir, siempre hay una gran mujer. Mi esposa diría, detrás de una gran mujer, siempre hay un gran hombre. Pero es un equipo. Lo importante es que el equipo es grande o el equipo es pequeño. Pero siempre va a ser el equipo. Detrás de un gran hombre, una gran mujer. Detrás de una gran mujer, un gran hombre. Sara y Abraham eran un equipo. Y se los ve juntos toda, absolutamente toda su vida. Otra persona muy, pero muy importante en la vida de Abraham fue su hijo Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. De hecho, ustedes saben que Isaac significa aquel que hará reír. El nombre Isaac significa aquel que hará reír. Es una voz en hebreo. ¿Saben por qué? Porque cuando vino el ángel y le dijo a Abraham en la puerta de la carpa, le dijo, tu esposa va a quedar embarazada, Sara lo escuchó porque era una carpa, las paredes eran de lona y se escuchaba. Además me parece que estaba allí pegadita a la lona, tratando de escuchar qué le decía el ángel a su esposo. Y cuando escuchó que iba a quedar embarazada, se rió. Se rió porque ya era muy anciana y nunca había podido quedar embarazada en sus años de juventud porque era estéril.
Además, el pobre Abraham ya era muy anciano. Y entonces Sara dijo, este está loco, totalmente loco. O sea, yo no puedo quedar embarazada. Y aunque pudiera, Abraham ya no pasa nada. Entonces se rió. Por eso se llama Isaac. Porque cuando quedó embarazada, porque esa fue la promesa, le puso el nombre, Dios me hizo reír. Qué interesante la historia del Antiguo Testamento. Y vamos a profundizar un poquito más. Vamos a profundizar un poquitito más. Isaac era el hijo, el único hijo con Sara, con su única esposa. Era el hijo en el cual se basaba toda la promesa que Dios le había hecho a él. Porque toda la promesa se basaba en la descendencia. No le había prometido muchas vacas y muchos camellos, porque de hecho Abraham ya tenía muchas vacas y muchos camellos. No le había prometido dinero porque Abraham tenía mucho dinero. No le había prometido tierras ni le había prometido ejércitos, porque Abraham ya tenía tierras y ejércitos. Abraham era un hombre poderoso. Abraham se había hecho muy fuerte en la tierra de Harán, a donde su padre Taré lo había llevado. Le había prometido una descendencia poderosa, y la descendencia solo venía a través de su hijo Isaac. Había nacido cuando él ya no tenía esperanzas de que naciera. Había nacido cuando su esposa no tenía esperanza de que naciera. Imagínense todo el amor que Sara y Abraham habían cargado sobre Isaac. Lo habrían cuidado cuando era chico, que no se tropiece con ninguna piedra, que no se vaya a caer en ningún pozo. El niño mimado de la vejez. Sin embargo, Dios le ordena algo muy difícil para Abraham. Dios le dice lo que Abraham nunca hubiera querido escuchar. Le pide la vida de Isaac. Es una de las historias que ha marcado a la humanidad. Un Rembrandt está pintado con la historia de Abraham sacrificando o intentando sacrificar a su hijo Isaac. Grandes pintores, grandes historiadores, grandes poetas han hablado de esto. Ha marcado a la humanidad por la profundidad del pedido que Dios le hizo a Abraham. Le dijo, quiero la vida de tu hijo Isaac. No tenía ningún sentido lo que Dios le estaba pidiendo, porque le había prometido que a través de Isaac iba a venir toda la descendencia, y ahora le estaba diciendo que quería la vida de Isaac. Vamos a leer, es largo, pero es bien interesante que leamos directamente de la palabra de Dios toda esta historia. Génesis 22, del versículo 1 al 18. Vamos a ir leyéndolo. Abraham lo llamó Dios. Sí, responde él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Todo era extraño, todo, absolutamente todo era extraño para Abraham. Dios le estaba pidiendo que sacrifique a su hijo cuando Dios rechaza, odia desde su más profundo ser, aunque Dios no puede odiar, es una expresión humana, el hecho del sacrificio humano. En toda la Biblia vemos cómo rechaza absolutamente Dios ese concepto antiguo del sacrificio humano. Sin embargo, acá le está pidiendo que vaya a un monte que se llama Moriah para sacrificar a su propio hijo. Y seguimos leyendo en Génesis. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano
ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédense aquí con el burro», dijo Abraham a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: «Padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?». «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó al carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa «el Señor proveerá». Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: «En el monte del Señor será provisto». Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: «Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo eso porque me has obedecido». Una de las historias más profundas del Antiguo Testamento. Y digo profundas, y aquí voy a contarles algunas cosas que no tienen que ver con el mensaje de hoy. Pero aquí viene la parte del Antiguo Testamento. Aquí viene la parte en que quiero que se entusiasmen con la historia del Antiguo Testamento. Isaac es un tipo de Cristo. Es una simbología de lo que luego iba a suceder con el Hijo de Dios, que iba a morir en sacrificio por todos nosotros. Esto es lo sorprendente del Antiguo Testamento. Hay muchas cosas interesantes en toda esta historia que hemos leído y que me gustaría ir una por una, como que caminaron 3 días, los mismos que el Señor estuvo muerto hasta que resucitó. Un detalle quizás no menor, que cuando comenzaron a subir al monte Moriah, donde Dios le dijo que vaya para hacer el sacrificio, dice la Biblia que puso la leña sobre los hombros de Isaac, así como Jesús cargó el madero para subir al monte. Y subieron juntos. Hay tantas cosas en los que podemos ver una simbología de Cristo. Pero la más importante de todas, la que yo hoy quiero comentarles, es la del lugar, ese monte Moriah. El monte Moriah en hebreo significa visión, el monte de la visión. Y es un monte que está frente a Jerusalén. El día de hoy lo pueden buscar en Google Maps. Es un monte que está frente a Jerusalén. A un lado de Jerusalén está el monte Sión
y al otro lado está el monte Moriah. A ese monte lo manda a Abraham que suba para sacrificar a Isaac. Muchos años antes, muchos años después de eso, había una gran peste, una gran enfermedad que corría a través de todo Israel en la época del rey David. Y Dios le dice al rey David que vaya a comprar un campo y que construya en ese campo, en la ladera de un monte, un altar. Y que cuando construya un altar y sacrifique en ese altar, iba a terminar la peste. Ese monte que él compra, esa ladera, se llama el campo de trillar de un tal Arauna, el Jebuseo. Un tal Arauna, era el campo de un tal Arauna. David va, lo compra, construye el altar y se detiene la peste. Luego su hijo Salomón construye un templo allí. ¿Saben dónde construye un templo? En el mismo lugar que había comprado David, la ladera del monte Moriah. Y dice, Segunda Crónicas 3:1, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo, el sitio que David había elegido. El altar del templo, del primer templo de Jerusalén, está entre el monte Sión y el monte Moriah, en el campo que David compró, exactamente en el mismo lugar donde David construyó por primera vez el altar para que termine la peste que por 3 días estaba asolando a todo Israel. Pero les voy a decir algo más. El Gólgota está en la ladera del monte Moriah. En ese mismo monte subió Jesús con su cruz y fue crucificado. El Gólgota es una de las laderas del mismo monte Moriah, a donde Dios le dijo a Abraham que suba con su hijo Isaac, al mismo lugar donde después estaría el templo de Jerusalén, al mismo lugar donde después subiría Jesús con su cruz en las afueras de Jerusalén para morir crucificado. Miren qué interesante cómo se pega toda la historia del Antiguo Testamento, cómo se junta con el Nuevo Testamento. La gran simbología que encontramos en estos hechos, en este Isaac, que es un tipo de Cristo. ¿Alguna vez pensó que en el mismo lugar donde Abraham subió para sacrificar a Isaac, e Isaac llevaba la leña donde teóricamente iba a ser quemado en sus hombros, por ese mismo camino después sube Jesús? Abraham, dice el libro de Hebreos, que pensaba que Dios podía resucitarlo. Dice en Hebreos 11:19, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y es correcto, pero no estaba en los planes de Dios que Isaac muriera. En los planes de Dios estaba probar a Abraham. Luego, mucho más adelante, nos dice el libro de los Hechos 13:29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Dios sí resucitó, pero a su propio Hijo, al cual sí dejó que fuera crucificado y sacrificado por todos nosotros. La gran pregunta que nos hacemos en este momento:
cuando vemos que Dios llama, cuando vemos que Dios desafía, cuando vemos que Dios promete, cuando vemos que Dios realmente a veces hace cosas que no tienen sentido para nosotros y cuando vemos que Dios ordena o pide cosas, es ¿qué nos va a pedir a nosotros? ¿Qué es lo que nos está pidiendo a nosotros? Y decimos, bueno, esto es complicado porque a Abraham le pidió lo que más quería en su vida. ¿A nosotros también nos va a pedir eso? ¿Nos va a pedir algo así como lo que le pidió a Abraham? El Señor sabe que nos hacíamos todas estas preguntas y por eso hay una respuesta perfecta en el libro de Hebreos. Una respuesta que en parte nos deja tranquilos, porque dice que ya Dios no nos va a pedir algo así. Hebreos 12, 18 al 24. Si ustedes me siguen con la lectura, dice, ustedes, se está refiriendo a nosotros, no se han acercado a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan terrible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. En cambio, ustedes, nosotros, han llegado al monte Sión, a la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes, nosotros, han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Ya Dios no nos pide sacrificios. Ya el sacrificio lo hizo Él por nosotros. Ya no nos va a pedir que entreguemos un hijo. Ya no nos va a pedir que derramemos nuestra sangre. Ya no hay más sacrificios. Ya no hubo más sacrificios nunca. Ni siquiera en el pueblo judío. Mucho menos en el pueblo cristiano, donde nosotros entendemos que el sacrificio perfecto, único y eterno es el de Jesucristo. Ya no hay más sacrificios. Dios no nos va a pedir que nos golpeemos la espalda con un látigo, ni que caminemos de rodilla. Dios no nos va a pedir que entreguemos a un hijo, como le pidió a Abraham. Ahora ya Dios no está hablando desde el monte Moriah, no está hablando desde el monte Sinaí, como dice el pasaje que hemos acabado de leer. Desde el monte Sinaí Dios hablaba duro con el pueblo, con rayos y con truenos. Y Dios les decía, el que toque este monte deberá morir. Ahora Dios no nos habla desde la ley, ahora Dios nos habla desde la gracia, nos habla desde la misericordia, porque toda la ley la cumplió Cristo en la cruz del Calvario. Por eso ya en un aspecto tenemos que estar tranquilos, pero en un aspecto, en el aspecto de la hora no tenemos que estar tranquilos. Yo no sé cómo se me fue tan rápido la hora. Acabo de mirar, es increíble. Dios sigue ordenándonos cosas ahora y vamos a ir bien rápido. Nos ordena pensar. Fíjense, nos ordena pensar. ¿Por qué? Decía el famoso filósofo René Descartes, pienso, por lo tanto existo. No lo decía en este sentido, pero hay una realidad que lentamente me convierto en mis pensamientos. Lentamente voy siendo lo que pienso. Por eso lo primero que Dios nos ordena en esta nueva etapa es a pensar. ¿A pensar en qué?
Filipenses 4:8, concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen, dice el apóstol, en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y Efesios 5:17 dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. El pensamiento, decía otro poeta, es la semilla de la acción. Si pienso mal, actúo mal. Me voy a ir convirtiendo lentamente en mis pensamientos. Lentamente, quizás, sin darme cuenta, pero voy a terminar siendo lo que pienso. 2, nos ordena actuar. Y nos ordena actuar de la manera que somos. Proverbios 20:11 dice, aún a los niños se los conoce por su modo de actuar. Un filósofo italiano, un poeta que me gustó mucho, un nombre raro, Ugo Foscolo, dice, una parte de los hombres actúa sin pensar y la otra piensa sin actuar. Las dos son malas. Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a nuestra manera de pensar. Primera Pedro, y estoy yendo muy rápido, pero Primera Pedro 2:12 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así que, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Teniendo una manera sana de pensar y de actuar, honramos al Dios que nos rescató. Pienso bien, actúo bien. 3, nos ordena predicar. Este es un punto bien complicado. Voy a tomar un minuto más, porque siempre nosotros vamos a ese pasaje conocido de Marcos 16:15, donde dice, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y es un pasaje hermoso, hermoso. Pero permítanme ir despacito, aunque lo voy a leer rápido, al Antiguo Testamento, para que veamos la profundidad de la orden de predicar. Ezequiel 33 dice que usted y yo somos centinelas, atalayas, decía una vieja versión, centinelas. Es esa persona que está en la torre vigilando, o esa persona que en un barco está allá arriba, en esa canastilla que hay en el palo más alto, vigilando y viendo si no vienen los enemigos o si vienen los enemigos. ¿Y para qué está ahí? Para avisar. Y miren lo que dice Ezequiel. Una vez más recibí el mensaje del Señor. Hijo de hombre, dijo, da este mensaje al pueblo. Cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Es correcto. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a sus habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, dice, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Dice, todos morirán por sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, dice, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Miren qué clarita que es la palabra de Dios. Ellos van a morir por sus pecados, pero si nosotros les avisamos que viene el ejército enemigo y ellos no nos escuchan,
Ellos van a morir por sus pecados, pero nosotros nos habremos librado de la responsabilidad. Predicar el Evangelio es avisar que viene el ejército enemigo. No necesariamente convencerlos de que se salven o de que huyan o de que se cubran. Es avisarles que viene el ejército enemigo. Ellos son responsables de escuchar la alarma y hacerle caso, o no escuchar la alarma y no hacerle caso. Ellos son responsables. Nuestra responsabilidad es avisarles de que viene el enemigo. Es la responsabilidad del centinela, y eso es lo que sí Dios nos ordena hoy. Eso es predicar, anunciar de que viene el enemigo. Nos ordena además amar a los hermanos en la fe, y hay varios pasajes que podríamos leer, y también a nuestros enemigos. Hay varios pasajes que podríamos leer, pero quiero pasar directamente y para terminar a lo último que Dios nos ordena que tenemos que hacer, y es perdonar. Las dos primeras órdenes que Dios nos da en esta mañana, pensar y actuar, vienen de la mano. Pensar y actuar es prácticamente una sola cosa, porque actúo tal cual pienso. Pensar y actuar vienen de la mano, pero estas tres, predicar, amar y perdonar, también vienen de la mano. Porque no se puede predicar si no amo, y no se puede amar si no perdono, incluso a mis enemigos. Perdonar es una decisión, perdonar es una orden que Dios nos da hoy a cada uno de nosotros. Perdonar son dos palabras en el griego per y donare. Per significa pasar por arriba, donare es regalar. Perdonar significa regalar el pasar por arriba, y viene de aquella vez que Dios perdonó la casa de los israelitas cautivos en Egipto, que tenían la sangre del cordero pintada en la puerta. Pasó por alto la casa de ellos. Por eso hoy recordamos el Passover, pasar por arriba. Eso significa perdonar, pasar por arriba la falta de los demás. No se puede amar sin perdonar, y no se puede predicar si no amamos. Porque nosotros amamos a esa gente que está ahí abajo, por eso nosotros estamos en la torre, vemos que el enemigo se acerca y le tenemos que avisar que el enemigo se acerca. Perdonar es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Lo sepa la otra persona que lo hemos perdonado o no lo sepa. Aquí tendríamos para hablar 15 minutos más y no podemos, lamentablemente. Otra vez lo vamos a hacer, pero estas tres cosas nos ordena hoy. No nos está ordenando Dios que le entreguemos un hijo. Le voy a pedir a los hermanos que nos acompañan con la música que vayan pasando. Dios no nos está ordenando hoy que nos cortemos las venas y derramemos nuestra sangre. No nos está pidiendo hoy que sacrifiquemos un animalito, que nos golpeemos. No nos está pidiendo ningún sacrificio. Nos está pidiendo que vivamos de acuerdo al desafío que nos dio y a la promesa que nos entregó. Nos está pidiendo que pensemos y actuemos de una manera sana. Nos está pidiendo que amemos, que prediquemos y que perdonemos. Esas son las cosas que Dios nos ordena hoy. Gracias a Dios pudimos ver que había un paralelo entre nuestra vida y la vida de Abraham en muchas cosas. Pero cuando a Abraham le tocó la peor parte, la de entregar a su hijo, ahí ya no queríamos estar en los zapatos de Abraham. Y no estábamos en los zapatos de Abraham. Allí ya hubo una separación, porque allí Cristo fue el que cubrió esa parte. Dios le ordenó a Abraham que entregara a su hijo. Abraham lo hizo. Dios lo perdonó a Isaac y lo respaldó a Abraham. Y luego envió, Dios mismo a su propio hijo, para que en el mismo lugar físico fuera colgado de una cruz
y muriera por nosotros, para que nosotros no tengamos que seguir exactamente lo mismo que siguió Abraham. Ahora nosotros también somos justificados por la fe, pero no necesitamos pasar por esa prueba. Ahora tenemos que simplemente pensar y actuar como verdaderos cristianos. Y tenemos que amar, perdonar y predicar, para que entonces seamos acreedores a la bendición, a la promesa. ¿Quieren la promesa que tuvo Abraham? Serás bendita tú y toda tu descendencia. La tenemos en nuestra mano. Vamos a ponernos de pie. Dígale a Jesús. Amén. Cada uno de nosotros, mientras que vamos a entonar este canto de agradecimiento, ¿verdad? Este canto de agradecimiento al Señor, reconociéndolo como el Dios de nuestra vida, reconociéndolo como el dueño de nuestra vida. Cada uno de nosotros cantemos y oremos, diciéndole al Señor que queremos aceptar su orden, que vamos a pensar y a vivir como Él quiere que pensemos y vivamos, que vamos a perdonar, amar y predicar. Que Dios nos bendiga en esta mañana.